La industria aérea soviética fue una de las más destacadas del siglo XX, liderando tanto en cantidad como en calidad de aeronaves. Pero incluso los mejores dan pasos en falso, y ninguno fue tan vergonzoso para el Kremlin como el MiG-23. Diseñado durante la Guerra Fría, el caza tiene uno de los peores historiales de servicio y ni siquiera las constantes actualizaciones lograron que se mantenga en servicio, quedando relegado incluso antes que el caza al cual debía reemplazar. Esta es la historia de uno de los diseños soviéticos más polémicos y su nefasto impacto en el Medio Oriente. Quédate con nosotros para conocer todo al respecto. El nacimiento del MiG-23 puede marcarse en 1961, en plena Guerra Fría. En aquel entonces, la VVS, o Aviación Táctica de la Fuerza Aérea Soviética, postuló los requisitos básicos para la próxima gran nave de la potencia socialista. El diseño debía ser capaz de despegues y aterrizajes en pistas cortas, de llevar el doble de carga que el MiG-21 al mismo tiempo que doblara el alcance del mismo, portar un radar con capacidad de mirar y disparar por debajo del caza y poder realizar intercepciones volando a máxima velocidad a unos 200 kilómetros de su base. En pocas palabras, debía ser una maquinaria revolucionaria que superase a los F-4 Phantom II, F-104 Starfighter, Mirage 3 y 4, así como a las naves norteamericanas F-16 Fighting Falcon, F-A-18 Hornet y F-15 Eagle. Con esta misión para nada sencilla en mente, Mikoyan Gurevich se puso manos a la obra. Se consideraron diversas opciones que incluyeron alas de geometría variable y nuevos radares. Finalmente, tras años de trabajo, Mikoyan presentó el MiG-23 o Flogger, de acuerdo a la denominación de la OTAN. El prototipo hizo su primer vuelo en 1967 y de inmediato se hizo evidente que, más allá de su superficie convencional, lo más impresionante estaba por dentro. Un detalle crucial era la incorporación de un poderoso radar en su nariz cónica. Tal como fue solicitado, la aeronave incrementó la capacidad de carga, lo que se reflejó en más y mejores armamentos con capacidad de seguimiento infrarrojo. Este material bélico se emplazaba en 6 puntos fijos distribuidos en el fuselaje y las alas. El diseño se completaba con un cañón Gryazev-Shipunov GSH-23L de 23 milímetros. Como te adelantamos, uno de los aspectos más revolucionarios del diseño del MiG-23 fueron sus alas de geometría variable. El caza ruso contaba con 3 posiciones, 16, 45 y 72 grados, siendo cada una importante para el despegue, la sustentación a gran altura o el aterrizaje. Cuando las alas se encontraban totalmente desplegadas, el MiG-23 era capaz de despegar en pistas de apenas 500 metros, incluso con más de 6.000 kilogramos de armamento. En pleno vuelo, las alas podían retraerse, dándole una forma de flecha en la cual era posible alcanzar velocidades de hasta Mach 2.4 o 2.800 kilómetros por hora. Otra particularidad de diseño es que la cabina del piloto fue colocada justo por detrás de ese novedoso sistema radar para incorporar todos los circuitos y maquinaria necesaria para el funcionamiento de esa nueva pieza de detección. Luego de los vuelos de prueba de 1967 y tras algunas modificaciones lógicas luego de los ensayos, el MiG-23 entró en servicio en 1971. Con una longitud de 16,7 metros, una envergadura variable entre los 7,8 y los 13,9 metros y una altura de 4,8 metros, era una figura imponente. Presentaba un rango de combate de 1.500 kilómetros que podía extenderse a 2.500 en ciertas configuraciones especiales. Además, tenía un techo de vuelo de 18.300 metros.
Más ligero, más potente, con mayor carga bélica y mejor avión, el nuevo producto de Mikoyan estaba destinado a dominar los cielos en la interminable puja por el poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero las cosas no siempre salen de acuerdo a lo planeado y por retrasos técnicos en cuanto a la producción de los componentes electrónicos, los primeros ejemplares del MiG-23 recibieron el radar S-21, el cual ya equipaba a los MiG-21 que debían jubilarse. Estos primeros aparatos son conocidos como MiG-23S y se utilizaron principalmente para realizar pruebas en los escuadrones de caza de primera línea y corroborar que todo el resto del equipo funcionase bien. A partir del MiG-23M se comenzó a utilizar el poderoso radar Sapphire 23L, que le permite detectar objetivos a una distancia de hasta 55 kilómetros empleando los misiles R-23R. El dilema con los radares fue solo una de las múltiples limitaciones que se evidenciaron una vez que el MiG-23 entró en servicio. Por ejemplo, al compararse con una visión similar en cuanto a diseño y utilidad como el F-111, el diseño soviético era más lento y tenía menor capacidad de combustible que el Airbark norteamericano, lo que reducía su rango de acción. Las críticas al MiG-23 no solo provinieron de maliciosas campañas de propaganda antisoviética, sino que los propios pilotos se mostraron escépticos ante la inestabilidad de la aeronave y los problemas que presentaba en ángulos de ataque pronunciados. Además de ser complicado de pilotar y maniobrar, inicialmente el MiG-23 también sufrió algunos problemas técnicos más generales, producto de la implementación del motor Tumansky R-29, que tenía tendencia a sobrecalentarse, lo que le daba una vida útil bastante corta. Con el tiempo tuvo que ser reemplazado con el Kachaturov R-35-300. De acuerdo a muchos expertos, el MiG-23 no era un heredero digno del gran legado del MiG-21, lo que se agravaba si tenemos en cuenta que el nuevo caza tenía costos de producción y funcionamiento bastante más altos. Pero más allá de números, cifras y opiniones, la única verdad que interesa es cómo se comportó en combate. Y en ese aspecto, el MiG-23 tiene una larga y penosa hoja de servicio con más problemas que soluciones. Al ser el primer diseño soviético con alas de geometría variable y contar con lo último en misiles y radares, el MiG-23 fue uno de los modelos más codiciados por parte de los aliados soviéticos alrededor del mundo. Veían en el Flogger la oportunidad de contar con un caza de última generación a un precio razonable y sin tener que recurrir al tío Sam. El problema es que la Unión Soviética no quería revelar su más reciente creación, por lo que se crearon versiones simplificadas destinadas a la exportación, como el Flogger E y el B. El MiG-23 fue un éxito de ventas y equipo a países como Checoslovaquia, Costa de Marfil, Bulgaria y varias naciones de Medio Oriente. Pero esas versiones de bajo presupuesto terminaron manchando para siempre el historial de servicio de la nave. Entre los traspiés más notables se encuentra la pérdida de una docena de MiG-23 sirios a manos de los F-15 y F-16 de Israel durante la guerra árabe-israelí. Más adelante, los Flogger tuvieron un desempeño igual de penoso en manos de pilotos iraquíes que se enfrentaron a la sólida y respetable Fuerza Aérea de Irán, con algunos reportes que indican que se perdieron cerca de 50 unidades. La Unión Soviética también entregó muchos MiG-23 a Libia, que fueron frecuentemente superados por los MiG-21 de Egipto, una situación bastante vergonzosa, en la que se puede decir que el alumno fue humillado por el maestro. Pese a todas sus limitaciones, el MiG-23 no tuvo problemas para convertirse en la nave principal del poder aéreo soviético, lo cual tiene sentido si consideramos que la Unión Soviética contaba con las versiones más actualizadas y poderosas. Los ingenieros rusos comprendieron rápidamente que la fortaleza del diseño no estaba en los combates aéreos, sino en sus capacidades como interceptor, por lo que se fomentaron esas cualidades para ampliar su vida útil.
A lo largo de su vida, el MiG-23 tuvo casi 2 docenas de variantes, incluyendo la BN para bombardeo a largo alcance y el B para operaciones de intercepción, este último siendo actualizado y mejorado en la variante G. Además, el diseño del MiG-23 permitía cierta experimentación con sus cualidades, por lo cual se evaluó producir un modelo de reconocimiento y otro embarcado, aunque estos proyectos no fueron continuados por el Buró de Mikoyan. La encarnación más poderosa fue el MiG-23 MLD, la cual contaba con un nuevo sistema de identificación amigo-enemigo, mayor capacidad de misiles y algunas modificaciones en los bordes de las alas, lo que mejoraba la experiencia del piloto. Aún así, no se pudo evitar la vergüenza de retirar el Flogger antes que al MiG-21, al que debía reemplazar. Cuando cayó la Unión Soviética a principios de los 90, la flota del Kremlin contaba con más de 1000 unidades de esta nave. Los recortes presupuestarios sentenciaron al MiG-23 y sus derivados, como el MiG-27. Finalmente, en mayo de 1998 se puso fin a la historia del caza más polémico de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue famosa por tener una voluntad profundamente experimental en relación al desarrollo industrial militar, centrados en competir armamentísticamente contra Estados Unidos. El Kremlin tomó una postura más vanguardista y futurista hacia sus vehículos de combate, que contrastaba con el duro conservadurismo político y cultural del régimen comunista. Varias aeronaves emblemáticas han nacido de este criterio, como los primeros cazas jets de Mikoyan o los poderosos cazabombarderos de Sukhoi, sin mencionar prototipos experimentales que jamás llegaron a ver la luz, como los ecranoplanos. No obstante, tras la caída del muro de Berlín, parece que la voluntad vanguardista en diseño armamentístico se ha perdido junto con el sueño comunista. Probablemente el ejemplo más cabal de esto es el Sukhoi Su-47, un caza furtivo de quinta generación que fue rechazado debido a lo extravagante de su forma, que utilizaba las polémicas alas en flecha invertidas. Para algunos un monstruo, para otros una exquisita aeronave táctica, el Berkut no logró pasar a las líneas de montaje de la industria aeromilitar. En este video te contaremos el porqué de su rechazo, al mismo tiempo que nos preguntaremos si esta fue realmente la opción correcta. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! A finales de los 80, el Kremlin le pidió a la compañía Sukhoi el desarrollo de un nuevo caza que pudiera competir con el F-22 Raptor norteamericano, aeronave que prometía revolucionar el combate aéreo para siempre. Las capacidades furtivas, además de la compleja aviónica y electrónica del Raptor, lo convirtieron en una poderosa amenaza hacia los soviéticos. No obstante, la caída del muro de Berlín retrasó los planes armamentísticos de Rusia. Sin embargo, a comienzos de los 90, el programa se reinició, ya que los rusos aún combatían el fantasma de la Guerra Fría y temían que un avión como el Raptor pudiera vulnerar su soberanía territorial sin demasiados problemas. La respuesta a la demanda de un caza de quinta generación llegó finalmente de puño y letra del mismísimo Mijail Pogazin, ingeniero responsable del diseño de soberbias aeronaves como el Su-27 Flanker. Pogazin consideró que lo mejor era crear un avión tan revolucionario e impactante como el Raptor, que tuviera una forma distintiva que impusiera respeto tan solo a la vista. Para sorpresa del gobierno ruso, así como para la prensa internacional, la oficina Sukhoi entregó el Su-47 Berkut.
Pese a que su nombre significa águila dorada en ruso, el Su-47 no coincidía para nada con esta descripción. Se trataba de una aeronave de forma peligrosa, muy afilada, como una navaja en medio de la noche. Su color negro distintivo lo asemejaba más a un cuervo que augura la muerte que a un orgulloso halcón protector. Lo más impactante era la elección de sus alas en forma de flecha invertida. Enfrentadas contra dos pequeñas aletas canards, le daban al avión la forma de un puñal de doble hoja. Para muchos, el diseño del Su-47 fue una monstruosidad. Para otros, se trató de un hermoso vehículo que lograba lo que se proponía, causar terror de un solo vistazo. Para bien o para mal, Pagosyan abordó el tablero de dibujo con una visión más artística que utilitaria. Por supuesto, su impronta no lo era todo. Lo cierto es que debajo del filoso fuselaje negro del Su-47 se escondía una aviónica de vanguardia, digna de competir con el F-22 Raptor. Utilizaba sensores IRTS especializados para optimizar el rendimiento en las dogfights, sensores de detección electro-ópticos, radares y sistema de medición infrarrojos y de alta frecuencia que permitían determinar con una extrema exactitud la distancia entre el caza y su objetivo a destruir, estuviera en aire o en tierra. El prototipo, introducido en 1997, estuvo a la altura de las circunstancias, al menos en cuanto a la parte de avión revolucionario de quinta generación. El Berkut medía 22,6 metros de largo, tenía una envergadura de 15,6 metros y una altura de 6,3 metros. Su velocidad máxima al tratarse de una prueba era de Mach 1.6, lo necesario para ver cómo se comportaba el avión en maniobras supersónicas. Aquí es donde entra el tema más polémico del Su-47, sus alas invertidas. Las alas en forma de flecha invertidas se vieron por primera vez en la Unión Soviética en 1936, pero causaron un impacto negativo, ya que en ese momento no servían para nada. No obstante, los soviéticos volvieron a interesarse por este diseño luego de la Segunda Guerra Mundial a partir de la captura de un prototipo de avión alemán Junkers Ju-287, el primer bombardeo con este diseño que llegó a volar. En la década de los 80, los norteamericanos fabricaron el Grumman X-29, un jet experimental con un diseño similar al del Su-47 que no terminó de convencer. De hecho, las primeras versiones del mítico F-16 Fighting Falcon también tenían las alas invertidas, pero el diseño fue rechazado ya que se necesitaban materiales más resistentes para lograr una buena estabilidad, lo que aumentaba los costos. Aquí está el punto más importante y es lo que llevó a Sukhoi a proponer el Berkut. Pese a que muchas personas creen que las alas en flecha normales mejoran el rendimiento de un avión a velocidades supersónicas, lo cierto es que las alas invertidas brindan mayor control, estabilidad y maniobrabilidad. El problema, los costos de producción necesarios en los materiales que componen el fuselaje de la nave, además de que estos no siempre coinciden con las aleaciones necesarias para brindar sigilo. En el caso del Su-47, esto no era un problema. Otro elemento de vital importancia es brindar al piloto tecnologías que faciliten el control del avión, como el fly-by-wire, además de computadoras, que reducen sustancialmente la inestabilidad del avión en el despegue y el aterrizaje. Satisfechas estas necesidades, el avión puede ser superior en combates a corta distancia y altas velocidades. También gana una mayor estabilidad en ángulos de ataque pronunciados, en bombardeos en picado, además de que gana un mayor régimen de ascenso, entre otros beneficios. Entonces, ¿por qué el Su-47 fue rechazado? Existen dos versiones al respecto.
La más conocida asegura que el monstruoso diseño causó pavor entre los generales rusos, por lo cual prefirieron actualizar el Su-27 Flanker mientras utilizaban la tecnología de punta del Berkut en proyectos como el Su-35 y el proyecto PAC-FA, que luego se revelaría como el Su-57. Esto al menos es cierto. El Su-47 brindó tecnología de sigilo, además de la aviónica necesaria para que los últimos cazas rusos fueran una realidad. Pero existe otra historia. En esta segunda versión, el desarrollo del Su-47 fue congelado para convertirse en un futuro en un caza desplegable desde portaaviones, elemento naval con el que Rusia espera contar de cara a 2030. En 2020, el Kremlin reveló que los Su-57 estarán acompañados de un antiguo diseño revolucionario de alas invertidas. Al mismo tiempo, los rusos comenzaron a buscar inversores para desarrollar otro avión con estas alas, el KV-SAT SR-10, introducido en 2015. Pese a la supuesta polémica por su diseño, el creador del Berkut, Mikhail Pogozan, fue ascendido el año siguiente a director general de la oficina Sukhoi. Luego crearía el Su-57, lo que lo llevaría al mayor puesto en la Corporación Aeronáutica Unida Rusa y a la rectoría del Instituto de Aviación de Moscú. Quizás aún podamos ver su creación más cuestionada volar en el cielo ruso, demostrando que lo distinto también tiene un lugar que ocupar, siempre que esté hecho con dedicación y talento. Luego de que Gran Bretaña en los 60 presentara su P-1127, antecesor del famoso Sea Harrier, las posibilidades y ventajas de las naves de combate con tecnología de despegue y aterrizaje vertical quedaron claras para todo el mundo. Por esto mismo, casi a la par de Estados Unidos, la Unión Soviética empezó el desarrollo de su propio caza con tecnología VTOL, el Yak-38. Este proyecto fue primordial para el gobierno soviético, dado que su potencial era enorme. La Unión Soviética, a diferencia de sus enemigos occidentales, no tenía una fuerza naval extremadamente fuerte, sino que era considerada una potencia de tierra. Tal es así que no contaba con extensos portaaviones, por lo que una nave que pudiera despegar y aterrizar verticalmente presentaba una ventaja grande para su flota y podía marcar un antes y un después en la fuerza naval de la Unión Soviética. Sin embargo, el resultado lejos estuvo de satisfacer estas altas expectativas. El Yak-38 presentó diversos problemas técnicos y de diseño que redujo considerablemente su funcionalidad hasta el punto que solo vio batalla en contadas ocasiones. Incluso ha llegado a ser considerado por muchos uno de los peores aviones militares de todos los tiempos. Pero ¿cómo fue el desarrollo del Yak-38? ¿Cómo fueron las fallas que lo volvieron tan infame entre los pilotos soviéticos? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre uno de los peores cazas de todos los tiempos, el Harrier soviético. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en las primeras décadas de la Guerra Fría, los generales navales soviéticos cada vez se mostraban más interesados por los portaaviones militares. Sin embargo, a diferencia de su rival Estados Unidos, estos no estaban interesados en grandes y pesados portaaviones, sino en cruces con acorazados, un buque capaz de cumplir varias funciones, entre ellas atacar al enemigo directamente. Pero esto significaba que las pistas de despegue y aterrizaje fueran más bien reducidas, por lo que sería difícil que una aeronave pueda operar desde estos portaaviones acorazados, o al menos eso creían. En los 60, Gran Bretaña presentó su Hawker Siddeley P-1127, el primer caza a reacción con tecnología VTOL, es decir, Vertical Takeoff and Landing. Los soviéticos rápidamente lo entendieron. Eso era lo que necesitaban. Inmediatamente la industria aeronáutica de ese país se puso a trabajar en imitar el logro británico. No era el primer acercamiento de los soviéticos con la tecnología VTOL, ya que en los 50 ya habían trabajado con algunos prototipos, como el extraño Turbolet, que era una especie de aro parecido a un satélite espacial con un motor turborreactor que podía despegar y volar verticalmente, pero no así horizontalmente.
El primer prototipo del nuevo caza VTOL presentaba un diseño parecido al Hawker P1154 con dos motores R27-300. Este era el Yak 36, el cual presentaba varias dificultades de desarrollo. La principal era conseguir que el Yak 35 haga la transición entre despegue vertical y vuelo horizontal, lo que tardó 5 años en solucionarse. Mientras tanto, en el portaaviones Kiev, solo uno de los Yak 38 embarcados terminó operativo. El principal problema era que si uno de los reactores de elevación se averiaba, el avión giraba sobre el otro, perdiendo rápidamente el control. Por seguridad, el Forger contaba ya que Rusia se encontraba básicamente en bancarrota, por lo que no podía soportar proyectos tan costosos. Los Yak 38 fueron lentamente retirados, mientras los portaaviones de la clase Kiev fueron vendidos o desechados. La financiación del Yak 41 también se frenó, pero increíblemente la empresa americana Lockheed Martin invirtió alrededor de $400 millones para quedarse con prototipos de la aeronave, los cuales se cree influyeron en el posterior diseño de los X-35 Joint Strike Fighter. Si bien algunos consideran al Yak 38 una de las peores aeronaves de todos los tiempos por numerosos problemas, esta inspiró a aeronaves superiores en el futuro.
Por su parte, el Rockwell XFB-12, el proyecto de caza VTOL estadounidense, fue cancelado terminantemente en 1981 al no ser capaz de despegar verticalmente, dejando en claro que la tecnología VTOL no es fácil de dominar. Luego de contarte todo sobre el Yak-38, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que se trata realmente del peor caza de la historia? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.